Hola, bienvenidos a Beyond Podcast. Mi nombre es Fabiana Recuechea y en este espacio hablaremos sobre los beneficios de la alimentación saludable, el ejercicio regular, la meditación y otras prácticas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Espero que disfrutes de este episodio, no olvides compartirlo y comentar. Hola, bienvenidos a este primer episodio de Beyond Podcast. Estoy súper feliz y contenta de estar acá. Gracias por estar acá, por escucharme en este primer episodio. Mi nombre es Fabiana Recuechea y les voy a contar un poquito de dónde vengo y hacia dónde voy con este proyecto. Yo me gradué en Venezuela, en Caracas, en el 2013 del colegio, y en ese año, ese último año que uno está pendiente de decidir qué va a estudiar y básicamente a qué le vas a dedicar el resto de tu vida, estaba un poco todavía indecisa. Siempre me quise ir por el área de la salud, porque mi hermana mayor, que es la mejor doctora del planeta Tierra, es médico. Y bueno, yo prácticamente vi cómo ella se fue formando con los años. Y básicamente ella es un modelo a seguir para mí. Entonces siempre quise pues irme por esa ruta. Sin embargo, luego de que ya fui creciendo, vi que los doctores no tienen una vida fácil, pero siempre me quise quedar como por el área de la salud. Y mis segundas opciones fueron nutrición y comunicación social, porque bueno, creo que todo el mundo en ese momento de su vida que no tienes ni idea de qué vas a hacer, bueno, elige cualquier cosa básicamente. No quedé en la Universidad Central de Venezuela en nutrición por una diferencia de 2 puntos, y eso fue demasiado, un poco desmotivante para mí, porque yo decía, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y en realidad yo le dije a mis papás que yo no quería pasar un año de mi vida para esperar un año para volver a aplicar y ese año estar estudiando comunicación social, que en ese entonces era algo que realmente no me interesaba. Entonces, bueno, nada, ese año decidí tomármelo como de una especie de vacaciones. Empecé a trabajar con mi mamá en su colegio de administradora, lo cual fue como mi primer trabajo de oficina, por decir así. Y la verdad es que me fue súper chévere, no me puedo quejar, aprendí bastante. Y ya luego, eso fue en el 2013-2014. A finales del 2013, principios del 2014, yo me pongo a inventar y un poco a escondidas empiezo a aplicar a universidades afuera de Venezuela. Obviamente Miami siempre fue mi primera opción porque es donde tengo más conocidos, familiares, que bueno, me podían echar la mano en caso de ser necesario. Y me aceptaron en FIU para estudiar nutrición, cosa que fue demasiado impactante para mí en ese momento, porque bueno, mis papás obviamente nunca planearon tener una hija viviendo en el extranjero, entonces no tenían básicamente cómo soportarme ellos viviendo allá y yo viviendo acá. Entonces fue una decisión bastante complicada. Sin embargo, mi hermano, que es uno de los miles de angelitos que yo tengo en la vida, él me dijo, mira, vete que yo resuelvo, básicamente. Y así fue. Yo me vine en junio del 2014 a vivir a Miami. Empecé a estudiar en FIU. Ese primer año de universidad vivía en FIU porque bueno, era lo más conveniente, no tenía carro, no tenía quien me llevara, quien me trajera, etc. Entonces bueno, lo más conveniente fue vivir ahí, y fue un año demasiado espectacular y demasiado de un crecimiento personal demasiado necesario, que yo siento que todo el mundo debería tener. Pasé ese primer año estudiando en FIU. Estudié un verano, un fall y un spring y otro verano. Cuando me iba a volver a inscribir en fall, ya en ese entonces las cosas en Venezuela no estaban muy bien, que digamos, y mi hermano decide venirse con su familia. Y bueno, ya no era solamente mantenerme a mí acá, sino mantener a su familia, y obviamente había que poner las cosas en una balanza. Y quienes son o han sido estudiantes internacionales saben que no es para nada affordable, es algo muy costoso. Entonces, bueno, tomamos la decisión de salirme de FIU. En ese entonces yo estaba con visa de estudiante y bueno, la única manera de quedarme acá en Miami
era estudiando. Sin embargo, yo estaba demasiado desmotivada, estaba súper deprimida porque yo decía, no puede ser, por fin me aceptaron en nutrición, en FIU, aparte en una universidad en Miami, estaba demasiado contenta y bueno, pasa esto, pero yo creo que todo pasa por algo. Entonces yo estaba un viernes, básicamente ya yo estaba decidida a regresarme a Venezuela porque honestamente no era como mi única opción en ese momento, lo único que pensaba que era mi opción. Y mi prima, que es otro de los angelitos que tengo, me llama y me dice, mira, hay una universidad en Doral que te queda cerca, tienen pocas carreras, o sea, ofrecen pocas carreras, pero es un poco más económica y te pueden ayudar con el trámite de la visa estudiante y todo esto. Creo que te puede servir. Porque no vas, averiguas, no sé qué. Y yo literalmente estaba comprando en la computadora sentada, comprando pasajes. Y bueno, nada, dije, bueno, está bien, cerré la computadora y el lunes básicamente amanecí en la universidad. Se llama San Ignacio University. Y honestamente, de las pocas carreras que ofrecían, la única que me llamó la atención fue artes culinarias. Ese mismo lunes creo que salí ya inscrita y con la visa estudiante ya up to date. Y bueno, nada, empezó otra aventura en otra universidad, conociendo gente nueva, en un ambiente totalmente distinto. Igualito me lo disfruté muchísimo. Me gradué de artes culinarias en diciembre del 2018 y bueno, estuve 5 años trabajando en restaurantes, trabajé en cualquier tipo de restaurantes, de sushi, peruanos, de pizzas, americanos, trabajé en Midtown, en Miami, en el Hood básicamente, un trabajo demasiado challenging, fue bastante complicado para mí adaptarme a ese ambiente y no me adapté, creo que a los 2 meses me fui. Y bueno, en eso estuve hasta octubre del 2021. Pero vamos a retroceder un año que se me olvidó una parte importante. En el 2020, cuando llega la pandemia, que creo que fue algo que le cambió la vida creo que a todo el mundo, yo me quedé sin trabajo porque bueno, trabajaba en restaurantes y los restaurantes cerraron, o trabajaba solamente una persona y realmente me quedé sin trabajo como por 4 meses. Y quienes viven en Miami, más que todo, saben que quedarse sin trabajo básicamente es no tener con qué pagar absolutamente nada. Entonces bueno, nada, obviamente estábamos con el sueldo de Jesús, de mi esposo, pero no era suficiente. Entonces me puse a rebuscarme, yo tenía una cuenta de postres que había abierto como 2 años atrás, que hacía yo postres para eventos, para catering y esas cosas. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner a vender postres a ver si algo sale de eso. Efectivamente viví 4 o 5 meses de esos ingresos, gracias a Dios, gracias a toda la gente que me apoyó. Y bueno, la verdad es que fue un año bastante duro, porque bueno, claramente los ahorros que teníamos desaparecieron de la faz de la tierra. Y volver a básicamente arrancar de cero fue bastante complicado. En ese entonces yo estaba, como básicamente no tenía trabajo, ya sabía que cuando se acabara el tema del lockdown y todo esto iba a volver a mi trabajo, pero estaba en ese momento sin trabajo, no estaba haciendo más nada aparte de postres y estaba como en una pequeña crisis de mi vida. Y decido, le digo a Jesús que por qué no nos vamos a vivir a otro estado, que aquí en Miami todo está demasiado caro, está demasiado inaccesible, vamos a intentar en otra parte, no sé qué. Y Jesús a mí me ha apoyado en absolutamente todo lo que yo he querido y no he querido hacer. Así que literalmente nos pusimos a averiguar y eso fue como no sé, como en octubre del 2020 que nos pusimos a pensar en eso. Y a mí no se me ocurrió una mejor idea que como en noviembre volver a aplicar a FIU. Lo apliqué por aplicar, honestamente ahorita trato de recordarme qué fue lo que me incitó a mí a volver a estudiar, pero realmente no recuerdo. Sin embargo, siempre he sabido que yo vine a Miami a estudiar nutrición y yo necesito cerrar ese ciclo. Necesito, no solamente por el tema de cerrar el ciclo y que ya estudié y terminé, sino porque
A mí la nutrición, desde que empecé a estudiarla y a conocerla, me ha encantado. Es como un sentimiento, una pasión que siento hacia todo el tema que tiene que ver con nutrición, con la alimentación saludable, con el ejercicio. Y dije, bueno, ya que tengo esto vivo dentro de mí, ¿por qué no sacarle un poco más de provecho? Entonces, bueno, en noviembre del 2020 decido volver a aplicar FIU, y en diciembre me llega la carta de que me aceptaron. Y el proceso fue mucho más sencillo porque ya yo había estudiado ahí antes, no tenía que pagar application fee, o sea, fue todo súper rápido. Y básicamente le llego yo a Jesús con la carta de que mira, me aceptaron en FIU, empiezo en enero. Todo lo que habíamos pensado para irnos a vivir a Dallas, bueno, de la noche a la mañana desapareció. Y básicamente, nada, ha sido un esfuerzo que hemos hecho los dos, porque sigue siendo bastante costoso pagar una carrera. Y bueno, él como siempre me apoyó y me dijo, si tú lo quieres hacer, lo quieres terminar, vamos, yo te apoyo. Y bueno, en eso he estado desde enero del 2021 estudiando nutrición. Me graduó ahorita en diciembre del 2023 y estoy demasiado feliz con la decisión que tomé en ese momento de hacerlo. En octubre del 2021 encuentro otro trabajo, que es el trabajo que tengo actualmente, que es un trabajo de recursos humanos. No tiene nada que ver ni el área de restaurantes, ni el área de la nutrición, ni el área de absolutamente nada. Pero es un trabajo que me ha permitido no solamente estudiar, porque tengo un horario bastante flexible, sino también poder hacer otras cosas aparte de eso, como entrenar, tener una vida. Y la verdad es que estoy súper contenta con este trabajo que tengo actualmente. Sin embargo, bueno, estoy estudiando nutrición y siempre he buscado la vuelta de cómo aplicar todo lo que estoy aprendiendo. Tuve una pequeña crisis existencial otra vez, como en el 2022, a finales del 2022 creo. Porque primero había inscrito demasiadas materias y segundo, ese semestre me dijeron que la ruta para convertirse en Registered Dietitian, que es como que la licencia que te permite básicamente trabajar como nutricionista acá, se puso un poco más complicado. Antes solamente te graduabas de una universidad acreditada y luego presentabas un examen, o sea, hacías un internship, una pasantía, presentabas un examen y te daban tu licencia. Ahora, para poder presentar el examen tengo que hacer también un máster. Entonces, bueno, en fall del 2022 tuve un breakdown super heavy. Dije como que, pero ¿por qué hice esto? Me hubiese quedado tranquila y ahora voy a tener que pagar un máster aparte de lo que estoy pagando ya de la carrera en sí. Aparte también tenemos que pagar el internship, que no entiendo por qué el internship se paga, pero bueno, también se tiene que pagar la pasantía, que tampoco es para nada accesible. Y bueno, me puse obviamente a pensar en mil maneras de sacarle provecho a esto, sin tener que apresurarme tanto a los siguientes pasos. Sin embargo, siempre he querido hacer un máster. Quienes me conocen saben que el área donde mejor me desenvuelvo, o donde mejor me siento, es en la nutrición deportiva. Y claramente quiero hacer un máster relacionado con eso. Pero bueno, eso será más adelante, no me voy a poner a pensar en eso porque me vuelvo a entrar en un hueco. El semestre pasado empecé a hacer en Instagram como que una pequeña dinámica. Bueno, eso es otro tema. Traté de mover el Instagram, tal, no sé qué. El tema de ser influencer no va conmigo, o de ser creadora de contenido, como lo quieran llamar. Pero bueno, aquí estamos creando contenido de alguna manera. Y el semestre pasado tenía una clase de nutrición clínica. Y luego de la clase siempre me ponía como que en las historias de mi Instagram, como que a repasar lo que había aprendido y a enseñárselos a quienes me ven por mis historias. Y muchísima gente conectó con eso porque lo explicaba de una manera sencilla, fácil de entender, y eran temas que realmente a la gente le interesaban. Entonces,
de ahí nace la idea de este podcast, porque me parece que hay demasiada información valiosa out there somewhere que todo el mundo debería saber. El tema de la nutrición como prevención de cualquier tipo de enfermedad es primordial. Me parece que todo el mundo debería estar al tanto de esto y debería prestarle atención, porque de nada sirve saber que así la nutrición puede prevenir, o sea, tener no la nutrición, tener una alimentación balanceada puede prevenir un montón de enfermedades, sin obviamente aplicarlo, porque de nada sirve que solamente lo sepas. Entonces, también me gusta mucho leer artículos, investigaciones que han hecho y también de alguna manera como resumirlo, condensarlo y transmitirlo. Se lo cuento a mi esposo, se lo cuento a una amiga, se lo cuento a mi hermano, X, a quien sea se lo trato de transmitir y me parece algo súper chévere, no solamente porque yo aprendo mucho, sino porque también los demás aprenden y de alguna manera lo pueden aplicar. Entonces de ahí nace este podcast, porque quiero que la gente se entere de miles de herramientas que nos pueden ayudar a tener una vida más sana, más consciente, más feliz, a vivir más años y bueno, a estar más conectados con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Entonces bueno, básicamente eso es de lo que se va a tratar este podcast. No solamente me voy a poner a leer, a transmitirles artículos, investigaciones, porque siento que eso también puede llegar a ser un poco abrumador o demasiada información, sino que también en algún futuro quisiera tener invitados en el podcast, gente que me interesa saber su opinión, profesionales, nutricionistas, fisioterapeutas, profesores de yoga, terapeutas, o sea, cualquier tipo de persona o profesional que me gustaría saber su opinión acerca de cualquier tema. Me gustaría tenerlo de invitado y así también escuchar diferentes perspectivas. Y también voy a hablar un poco basado desde mi experiencia y de lo que yo he ido aprendiendo con los años. Así que bueno, nada, estoy súper feliz de estar acá. Muchísimas gracias por escucharme si llegaste hasta acá y no olvides compartir el episodio, seguirme en Instagram. El Instagram es Beyond Podcast, BYOND, y bueno, también voy a tratar de distribuir. El tema de los podcasts es complicado, ¿eh? Esto no es, ay, prende una cámara o compra tu micrófono y graba y ya. Esto ha sido un trabajón, averiguar los programas, la cosa para distribuirlo en las diferentes plataformas, que si lo quiero subir a YouTube, que si, esto es un trabajo. Así que bueno, como les dije en mis historias cuando les anuncié lo que voy a hacer, o sea, este proyecto, igual sigo siendo una persona que tiene un trabajo full time, entreno, hago triatlones y el tiempo no es que me sobra, pero voy a hacer lo posible para tener un episodio para publicar a la semana. Y bueno, espero que poco a poco esta comunidad vaya creciendo y bueno, les guste el contenido. Y bueno, aprecio muchísimo el feedback. Cualquier crítica constructiva que me quieran dar está bien recibida. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te aprecio y nos vemos en el próximo episodio. Bye.